Topuria no iba ganando. Los 3 jueces tenían a Gaethje por delante después de 4 asaltos. Pero en el segundo round, Ilia encontró el cuerpo. Consiguió el único knockdown de la pelea y tuvo a Gaethje más cerca de la derrota que en cualquier otro momento. Entonces, ¿cómo terminó perdiendo una pelea que durante unos minutos pareció estar en sus manos? Primero hay que reconocer algo que muchos aficionados señalaron después del combate. Topuria no ganó los 2 primeros asaltos. Las tarjetas oficiales de UFC son claras. Los 3 jueces puntuaron la pelea 39-37 para Gaethje. Los 3 le dieron el primer asalto, el tercero y el cuarto. Topuria solamente ganó el segundo. No hay una tarjeta extraña que discutir. Tampoco hace falta buscar una conspiración o reinterpretar el resultado para proteger a Ilia. Gaethje iba por delante cuando la esquina de Topuria decidió detener la pelea. Los números del primer asalto ayudan a entenderlo. Gaethje conectó 32 golpes significativos. Topuria conectó 29. La diferencia no fue enorme, pero Gaethje encontró más veces la cabeza y se llevó el round en las 3 tarjetas. La confusión aparece al mirar las estadísticas acumuladas. Topuria terminó con 97 golpes significativos conectados. Gaethje terminó con 91. Pero una pelea no se puntúa sumando todos los golpes al final. Cada asalto se evalúa por separado. Y una parte enorme de la producción de Topuria llegó concentrada en un solo round. Eso cambia la pregunta. No estamos intentando demostrar que Ilia controlaba la pelea. Estamos intentando entender cómo un peleador que iba por detrás consiguió crear la oportunidad más peligrosa de toda la noche. La respuesta empieza en el cuerpo de Gaethje. Durante el segundo asalto, Topuria encontró una zona que no había podido explotar de la misma manera en el primero. Comenzó a conectar con fuerza abajo. Entraba con las manos. Obligaba a Gaethje a proteger la cabeza y después dirigía el ataque hacia el torso. No fue un detalle menor. A lo largo de la pelea, Topuria conectó 37 golpes significativos al cuerpo. Gaethje solamente conectó 8. En ese segundo round, la diferencia fue todavía más clara. Topuria conectó 44 golpes significativos. Gaethje solamente 12. Ilia no estaba robando un asalto cerrado. Lo estaba dominando. El castigo al cuerpo abrió oportunidades arriba. Y finalmente llegó el único knockdown del combate. Por primera vez, Gaethje no estaba imponiendo el ritmo ni encontrando la cabeza de Topuria. Estaba intentando sobrevivir al mejor momento de Ilia. Este es el punto exacto en el que se puede decir que Topuria tuvo la pelea en sus manos. No porque estuviera por delante en las tarjetas, no porque ya hubiese ganado 2 asaltos. La tuvo porque había derribado a Gaethje. Había encontrado una debilidad concreta y todavía tenía tiempo para intentar cerrar el combate. Después del knockdown, Topuria siguió a Gaethje al suelo. La decisión tenía sentido. Ilia podía asegurar la posición, impedir que Gaethje recuperara inmediatamente la distancia y buscar una finalización. Terminó acumulando 2 minutos y 2 segundos de control durante ese asalto. Avanzó posiciones y mantuvo a Gaethje trabajando desde abajo. Todo eso garantizó que el round fuera suyo, pero también cambió el tipo de ofensiva que había creado la caída. Hasta ese momento, el mayor daño de Topuria estaba llegando de pie. Había castigado el cuerpo, había obligado a Gaethje a reaccionar y había encontrado el knockdown. En el suelo consiguió control, pero no consiguió terminar. Decir que debía dejar levantarse a Gaethje sería demasiado fácil. Nadie puede asegurar que habría conseguido el knockout si hubiese continuado golpeando de pie. Gaethje también podía recuperar la distancia, responder o simplemente sobrevivir de otra manera. La pregunta táctica es más precisa.
¿Qué consiguió Topuria llevando la pelea al suelo y qué dejó de explotar cuando abandonó momentáneamente el ataque que más daño estaba produciendo? Consiguió algo valioso. Cerró un asalto que ya tenía muy favorable. Mantuvo a Gaethje en una posición defensiva y pudo buscar una forma distinta de terminar la pelea. El suelo también reducía el riesgo de una respuesta inmediata. Mientras Topuria estuviera arriba, Gaethje no podía recuperar su distancia y volver a golpear con libertad. Desde esa perspectiva, seguirlo después de la caída no fue una decisión absurda. El problema aparece al observar el resultado de esa secuencia. Topuria había producido el knockdown con una ofensiva basada en golpes, especialmente con el castigo al cuerpo. Una vez en el suelo, aquella ofensiva se convirtió en presión posicional. Ilia continuó dominando, pero el peligro dejó de aumentar al mismo ritmo. Gaethje recibió una tarea más sencilla. Ya no necesitaba ganar el asalto, solamente tenía que impedir la finalización y llegar a la campana. Y eso fue exactamente lo que consiguió. Aquí conviene evitar una conclusión demasiado cómoda. No podemos afirmar que Topuria cometió un error definitivo. El suelo también podía producir una sumisión, una posición dominante o más golpes. Tampoco sabemos qué habría ocurrido si Ilia hubiese permitido que Gaethje se levantara. Lo único demostrable es que la decisión no convirtió el knockdown en una victoria. Convirtió el mejor momento de Topuria en un asalto ganado. Cuando empezó el tercero, la pelea volvió a una posición neutral. Topuria ya no tenía a Gaethje derribado. Tampoco podía conservar los 2 minutos de control del round anterior. Tenía que crear otra oportunidad desde cero. Gaethje respondió conectando 22 golpes significativos. Topuria solamente conectó 7. La diferencia es enorme. En el segundo asalto, Ilia había ganado 44-12. Un round después, Gaethje estaba ganando 22-7. Eso muestra que el segundo no había creado un dominio permanente. Había sido una ventana, muy peligrosa, pero limitada. Gaethje sobrevivió al momento en el que estuvo más cerca de perder y recuperó inmediatamente la iniciativa. Topuria, en cambio, no logró reproducir la misma combinación de golpes al cuerpo, presión y caída. El cuarto asalto confirmó que la tendencia había cambiado. Gaethje conectó 25 golpes significativos. Topuria conectó 17. La distribución de los golpes también ayuda a entender las dos rutas que siguieron. Topuria terminó con una ventaja de 37-8 en golpes significativos al cuerpo. Gaethje terminó con una ventaja de 79-55 en golpes significativos a la cabeza. Ilia encontró una zona concreta y produjo con ella la crisis más seria del combate. Gaethje consiguió sostener su ofensiva durante más asaltos y acumuló el tipo de daño que finalmente llevó a la esquina de Topuria a detener la pelea. La detención llegó después del cuarto. En ese momento, los 3 jueces tenían exactamente la misma lectura. Primero, tercero y cuarto para Gaethje. Segundo para Topuria. Por eso no estamos hablando de una pelea que Gaethje robó después de ir perdiendo. Gaethje ganó 3 de los 4 asaltos completados. Su mérito no consiste solamente en haber conectado más durante esos rounds. También está en haber sobrevivido cuando Topuria encontró su mejor arma. Muchos peleadores pueden verse bien mientras todo ocurre según su plan. Gaethje tuvo que resolver una situación mucho más incómoda. Había recibido daño al cuerpo, había caído y tenía a Topuria controlándolo en el suelo. Aún así consiguió salir del asalto y regresar con suficiente efectividad para dominar el siguiente. Para Topuria queda una cuestión táctica mucho más útil que cualquier conversación sobre su imagen. ¿Cuándo debe asegurar una posición y cuándo debe continuar explotando el daño que acaba de crear?
No existe una respuesta automática. Depende del rival, del tiempo restante, de la posición y de las opciones disponibles. Pero contra Gaethje, el resultado fue claro. El control le entregó el segundo asalto, no le entregó la pelea. Y esa diferencia entre producir el mejor momento y gobernar el combate completo es la que falta para responder por completo la pregunta del título. Topuria produjo el mejor momento. Gaethje fue quien sostuvo su efectividad durante más tiempo. Decir que Ilia tuvo la pelea en sus manos solamente es correcto si hablamos de una oportunidad de finalización. Si hablamos del marcador, la afirmación es falsa. Nunca estuvo por delante después de los asaltos completados. Su oportunidad apareció en el segundo. Topuria encontró el cuerpo, aumentó el volumen, consiguió el knockdown y obligó a Gaethje a defenderse. Durante esa secuencia la victoria estuvo a su alcance. Pero tener acceso a una victoria no significa haberla asegurado. Ilia llevó la acción al suelo y obtuvo control. La decisión podía funcionar, pero no produjo el cierre que buscaba. Cuando sonó la campana, Gaethje recibió algo que ningún dominio estadístico puede eliminar: otro asalto. No sabemos si Topuria habría terminado la pelea manteniéndola de pie. Afirmarlo sería convertir una posibilidad en un hecho. Sí sabemos que el castigo al cuerpo produjo su momento más peligroso y que el control posterior no impidió la recuperación de Gaethje. El campeón aprovechó esa segunda oportunidad. Ganó claramente el tercero. Volvió a imponerse en el cuarto y llevó el combate hasta una detención de la esquina. Ahí está la respuesta. Topuria no perdió porque fuera incapaz de poner en peligro a Gaethje. Perdió después de crear la mejor oportunidad del combate y no convertirla. Gaethje hizo lo contrario. Convirtió la supervivencia en tiempo, el tiempo en recuperación y la recuperación en victoria. Ese es el detalle que hace esta derrota más interesante que cualquier discusión sobre su imagen. En la élite de UFC, encontrar una debilidad puede darte un momento. Saber cuánto arriesgar para explotarla puede decidir toda la pelea. Ahora la decisión es tuya. Después del knockdown del segundo asalto, Topuria debía continuar castigando el cuerpo de pie o hizo bien buscando la finalización en el suelo. Y lo más importante, ¿fue una mala decisión táctica o simplemente una buena decisión que Gaethje consiguió sobrevivir?